Buenas tardes, profesora, compañeros, compañeras. Somos el grupo número 1. Nuestro tema es la violencia sexual contra las mujeres en los contextos de guerra actuales en África. Vamos a iniciar con un pequeño video para tratar de ejemplificar un poco la situación, ¿verdad?, que viven diariamente millones de personas en todo el continente y principalmente las mujeres. Entonces los dejamos con el video. Mi marido se llevó a mi hija. Le hizo la mutilación genital sin que yo lo supiera. No quería que mis otras hijas tuvieran que sufrir lo mismo y decidí escapar con ellas. Con 16 años, 6 militares me violaron, me cortaron el vientre. Después de 3 meses de hospital, me dijeron que estaba embarazada. Mi esposo dijo que no podía soportarlo y me abandonó. Decidí quedarme con el niño y escapar de tanta violencia. A los 14 años, embarazada, llegó la guerra. Mataron a mi esposo. A mí me secuestraron, me torturaron y me violaron. Decidí huir a un campo de refugiados. Allí me volvió a ocurrir lo mismo. Desde entonces, mi cabeza no funciona bien. Al huir de mi país me secuestraron. Durante 8 meses hicieron conmigo todo lo que quisieron, pero pude escapar. Ahora estoy en Marruecos y he pagado para cruzar a España. Siempre piensas que el futuro va a ser mejor, pero a cada paso hay un nuevo sufrimiento. Cada minuto que pasa, 30 personas se ven forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia. 8 de cada 10 son mujeres y menores. En Alboan, trabajamos en los países de origen, acogida y tránsito por unas condiciones de vida digna que pongan fin a las violencias y los desplazamientos forzosos. Sueño con llegar a un lugar donde ninguna niña sea mutilada y puedan elegir el marido que quieran sin que nadie se lo imponga. Que puedan ser felices. Me haría feliz poder vivir por mí misma, con mi hijo, formarme, crear algo para ayudar a otras mujeres que han vivido lo mismo, defender sus derechos. Quiero vivir con seguridad, que nuestra voz sea escuchada y teniendo en cuenta que esto no vuelva a ocurrir. Sueño con poder estudiar y tener un trabajo. Me gustaría sensibilizar a los hombres para que no traten así a las mujeres. Quiero tener mi propio negocio, ser empresaria. Quiero ganarme la vida en Europa. No me van a parar. Bueno, ahí vimos un pequeño video, ¿verdad? Con un poco de la realidad que viven a diario estas poblaciones y principalmente las mujeres. Vamos a iniciar con lo que sería la presentación. Como les comentaba, ¿verdad? Somos el grupo número 1 y está compuesto por los compañeros Julio Macís, por Gabriela Jenkins, por Kenneth Rodríguez y por mi persona, Gary Mora. Vamos a tratar de dividir la presentación en varios puntos. Inicialmente vamos a hablar un poquito sobre el tema geográfico y cultural de los países que elegimos para hablar sobre los conflictos que se están dando hoy por hoy, que serían la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Entonces, tratar de esbozar un poco la realidad de estos países. Posterior vamos a pasar a lo que sería ya la parte de la mujer o la vivencia que tiene la mujer en los temas de conflicto, ¿verdad? Dentro de las situaciones de guerra. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre lo que serían las posibles soluciones o los intentos que se han venido dando para tratar de mitigar un poco lo que sería esta problemática, ¿verdad? Entonces los dejo con mis compañeros para que iniciemos. Hola compañeros y docente, ¿cómo se encuentran por allá? Un gusto saludarles. Como Julio menciona, mi nombre es Kenneth Rodríguez. Un gusto. Ok, a mí me corresponde hablarles sobre los aspectos físicos y humanos que se encuentran en estas regiones, ¿ok? Ok. Bueno, esa es la manera en la cual yo voy a iniciar y luego mis compañeros van a
especificar, ¿verdad? Los conflictos armados y el papel de la mujer, ¿verdad? Toda la violencia en contra. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la República Centroafricana. Ok, siguiente. Oh, perfecto, ahí. Ok, bueno, de los aspectos que destaqué, bueno, tanto físicos como humanos, ok, bueno, la República Centroafricana tiene una extensión territorial de 622.984 kilómetros cuadrados, su población rondean los 4.6 millones de personas y también tiene como idiomas principal el francés y el sango. Ok, su división territorial consta de 7 regiones y 17 prefecturas. Ok, entre sus climas es una zona tropical relativamente húmeda. Los bosques solo ocupan el 6% de su país. Ok, y la capital encontramos el Bangui, esa es la capital, que se halla en la frontera sur formada por el río Ubangi y afluente del río Congo. Ok. Bueno, dentro de sus límites encontramos al norte con Chad, al oeste con Camerún, al sur con República del Congo y República Democrática del Congo. Y también al este con Sudán del Sur. Ok, bueno, la mayor parte de esta República Centroafricana consiste en sabanas sudanguineas, pero también incluye una zona sahelo-sudanesa, correcto. Bueno, en el norte y una zona de bosque ecuatorial. Este país se encuentra dividido no solo por las cuencas del río, sino por culturas diferentes a ambos lados, ¿ok? También importante, su forma de gobierno establece un régimen presidencialista. El presidente es elegido por sufragio universal directo por 5 años, ¿ok? Por 5 años. La Constitución crea también la figura del primer ministro, nombrado por el presidente entre la mayoría parlamentaria. Dentro de su economía, la agricultura es una de las bases de la economía en la gran medida de subsistencia y se ve muy afectada por desplazamientos de la población. Entre sus principales cultivos, bueno, y tradicionales, algunos como la madera, tabaco, café y algodón. El sector secundario se encuentra en retroceso, sin apenas exportaciones y con muy pocas importaciones, ¿ok? Y el sector terciario está lastrado por la escasez de infraestructura, muy importante. Ok, esta República Centroafricana es una economía muy vulnerable, ¿verdad? Por causas externas, ya que al tener una base exportadora y un aparato productivo centrado en materias primas y productos sin elaborar, está sometida a fluctuaciones de las cotizaciones de los precios internacionales de estas mismas materias primas, lo que afecta directamente a los ingresos por exportación y el desarrollo de otros sectores. Ok. La viabilidad de estos sectores de producción no primarios se ve dificultada por la poca red de carreteras, ¿verdad? El hecho de que este país no cuenta con salida al mar y la pequeña dimensión de la población reduce el tamaño del mercado. Ok. A pesar de sus reservas, ¿verdad? De sus grandes recursos minerales, tales como reservas de uranio, petróleo, oro, diamantes, y también así como maderas y energía hidroeléctrica y tierras de cultivo, esta República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo y se encuentra entre los 10 países más pobres de África. Ok. Como acabo de mencionar, República Centroafricana tiene unos mayores índices de pobreza en el mundo. Ok. Dentro de su organización política, vemos que, como acabamos de mencionar, la República Centroafricana es presidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El primer ministro también funge como miembro del poder ejecutivo, perdón. El presidente es electo por sufragio universal directo por un periodo de 5 años. Ok, solo se puede reelegir una vez. Ok, el poder legislativo está presentado por la Asamblea Nacional, la cual se compone por 105 miembros elegidos por un periodo de 5 años. Ok, siguiente ahí, me ayuda, por favor. Ok, bueno, República Democrática del Congo. Su extensión territorial es de 2.345.000 kilómetros cuadrados. Entre su población destaca 84 millones de pobladores.
Dentro de su división territorial encontramos 11 provincias a un total, en el 2015 pasó de las anteriores 11 provincias a un total de 26 provincias, El idioma oficial es el francés y su religión, no existe religión oficial, pero la inmensa mayoría de sus ciudadanos practican distintas modalidades del cristianismo, ¿verdad? Si bien la más extendida sigue siendo la católica. Clima cálido y húmedo en la cuenca, en la cuenca del río fresco y seco y en las tierras altas del sur con una zona fría de clima alpino, Capital sería la Kinshasa, no sé si la estaré pronunciando bien, pero esa sería Kinshasa. Su límite es Angola, República del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania y Zambia. Presenta una coyuntura económica, ¿verdad? Estas se encuentran en proceso de consolidación institucional y en ella está teniendo su efecto en el plano económico. Las consecuencias económicas de la pandemia causada por el COVID-19 en la República Democrática del Congo están aún en evaluarse, ya que la recuperación del precio de los hidrocarburos podría haber compensado la caída de su Producto Interno Bruto, Tan dependiente de este sector. Las autoridades congoleñas negociaron un programa de reajuste en el Fondo Monetario Internacional que descubrió una deuda externa del Producto Interno Bruto. Entonces, el Banco Mundial incrementó un proyecto de apoyo y da una donación de $10 millones que busca impulsar la diversificación de la economía congoleña. Y también existen otros proyectos centrados, ¿verdad?, en la educación, desarrollo de zonas empobrecidas y el mejoramiento de infraestructuras urbanas, Dentro de sus principales recursos naturales que exportan son el petróleo, el cobre y la madera. También cuenta con importantes recursos forestales, potasa, plomo, zinc, uranio y fósforo. Esta República del Congo tiene un régimen presidencialista también y en 2009 fue reelegido como presidente Denis Sassou. El puesto del primer ministro fue cancelado en septiembre del 2009 y tras las elecciones presidenciales. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sudán del Sur. Su extensión territorial, 654.329 kilómetros cuadrados. Su población es de casi 11 millones de habitantes. Esto estimado por el Banco Mundial de una estadística del 2018. Entre sus principales idiomas está el inglés y el árabe. Estos como oficiales. Y su división territorial, Sudán del Sur se divide en 10 estados federales subdivididos a su vez en 86 condados. Entre sus religiones está el cristianismo, la iglesia anglicana de Sudán, iglesia copta e iglesia protestante. También el islam y cerca del 20% de su religión está en creencias animistas. Su capital es Juba. Entre sus límites está norte con Sudán, al oeste con la República Centroafricana, al sur con República Democrática del Congo, Uganda, Kenia y al este con Etiopía. Las áreas protegidas de Sudán del Sur albergan algunas poblaciones de vida silvestre más espectaculares e importaciones de toda África y son lugar donde se produce la segunda migración de fauna silvestre más grande del mundo. Dentro de su economía encontramos, después de varias décadas de la guerra civil con Sudán, la industria y la infraestructura se encuentran sumamente subdesarrolladas y la pobreza está muy extendida. La agricultura de subsistencia proporciona sustento para la mayoría de la población. Los derechos de esa propiedad son inseguros y las señales de precios son débiles porque los mercados no están bien organizados. Entonces vamos a ver. Dentro de su organización política, tras el acuerdo de paz firmado en el 2005, fue promulgada una constitución provisional de gobierno autónomo de Sudán del Sur, que funcionó como ley suprema de territorio, en conjunto con la constitución sudanesa hasta 2011. Y para ir cerrando, esta constitución establece que Sudán del Sur es una república democrática y se define como una entidad multiétnica, multicultural, multilingüe y multireligiosa y multirracial. Esta establece además la separación entre Iglesia y el Estado. Entonces, esos serían uno de los aspectos físicos humanos de la República de Centroafricana, del Congo y Sudán del Sur. Entonces ya
los compañeros Gary, Gaby y Julio van a profundizar en lo que son conflictos armados y el papel de la mujer en la violencia. Ok, entonces continuamos con nuestros compañeros. Ok, buen día compañeros, buen día profesora. Ok, ya una vez que vimos estos aspectos, vamos a hablar un poco tal vez del rol de la mujer dentro de las culturas africanas. Y es que a través de la historia, la mujer siempre ha sido víctima de violencia, de persecución, de maltratos, situación que todavía se vive en la actualidad. Y uno pensaría, bueno, ¿cómo es posible esto? O sea, todavía. Pero hay ciertas zonas del mundo donde la situación se agrava, o sea, es complicada. Y, por cierto, es casualmente en África, en ciertos países de África, donde la situación, al parecer, se agudiza. Entonces, ahí es donde vamos a tratar de entender por qué es que estas mujeres, estas sociedades, estas culturas, se da tanto este problema, y más dentro de los conflictos armados, ¿verdad? Que es un problema a nivel global. Y es que casualmente las culturas y las costumbres en África están encerradas por un montón de tabúes. Gary, ¿puedes pasarla, porfa? ¿Esto por qué? Porque dentro de estas creencias, de estas costumbres, hay muchas creencias místicas, hay muchos tabúes, hay muchas cosas que se dicen. ¿Y qué es lo que pasa? Que en sí, la feminidad de la mujer, lo que es su menstruación, sus órganos reproductivos, su feminidad en sí, es un peligro para el hombre. Imagínense que, por ejemplo, el clítoris de la mujer, a la hora del parto, si toca la cabeza del niño, el niño está maldito. La menstruación de la mujer puede representar un peligro para las cosechas de las aldeas, de las tribus. Después, imagínense que es tanto el machismo que el clítoris de la mujer no puede ser muy pronunciado porque puede competir con el tamaño del pene del hombre. Y, o sea, son situaciones donde uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Y es que a nivel social, a nivel de familia, también esto es complicado. ¿Por qué? Uno pensaría, bueno, las personas se casan, un hombre, una mujer, y uno creería que la felicidad de estos matrimonios depende de estas dos personas. Pues no, esto depende de la familia del hombre. ¿Qué es lo que pasa? La mujer tiene que irse a vivir con la familia del hombre. ¿Puedes pasar al hogar, porfa? Y es que, como dice el dicho, el que se casa, casa quiere. Pero en el caso de las familias, de los matrimonios africanos, eso no es así. El que se casa le tocó vivir con la suegra. Imagínense que es tanto así que el hombre, cuando se casa, cuando contrae matrimonio con una mujer africana, ellos tienen que seguir ayudando a la familia de este. Entonces, la mujer tiene que irse a vivir con la familia del hombre, lo que representa que la familia del hombre ataque a la mujer. Claro, hay casos donde la mujer y el hombre se aman, pero tenemos que entender que dentro de la cultura africana, aquí lo importante es la familia. Entonces, la felicidad no depende del matrimonio, sino depende de la familia. Hay otro aspecto muy importante que tenemos que ver. ¿Puedes pasarla, Gary, por favor? Otro aspecto muy importante que tenemos que ver, que es la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina es un peligro, es un problema que se da en ciertos países de África y en el sur de Asia. Aquí podemos ver hasta cierto punto, digamos, por ejemplo, países como Somalia, como Guinea, donde casi el 100% de las mujeres tienen que someterse a la mutilación genital femenina. Hay países, por ejemplo, en Sudán del Sur, que es uno de los países que estamos viendo actualmente, los compañeros les van a hablar un poco sobre los conflictos armados de estos. Hace poco se prohibió,
pero es algo muy común, es muy, muy común. O sea, el gobierno lo puede prohibir, pero dentro de las tribus es algo normal. Puedes pasarlo, Gary, porfa. Además de esto, vamos a ver algunos tipos de lo que es la mutilación genital femenina. Existen 3 tipos. El tipo número 1, que es la ablación del prepucio y el clítoris. Entonces, básicamente lo que hacen es cortar el clítoris y el prepucio. El segundo tipo, que ahí lo que hacen es cortar el clítoris y los labios menores. Y el tercer tipo, que ya ese es el extremo, donde quitan el clítoris, cortan los labios menores y además de eso, cosen los labios superiores, los labios mayores, y lo que dejan es un huequito para que la mujer pueda hacer sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? La mujer se expone a infecciones, se desangran, a veces los instrumentos quirúrgicos no están esterilizados, la mujer contrae enfermedades venéreas como el VIH, o sea, hay muchas situaciones. Y esto, ¿saben para qué? Básicamente, se dice que es una costumbre de los musulmanes, pero no, la verdad es que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Esto básicamente es como un método de iniciación para las mujeres, de niña a mujer. Otra cosa que se cree es que las mujeres cuando tienen este procedimiento van a llegar vírgenes al matrimonio. Entonces, en realidad es un problema que se vive, o sea, es un problema muy grande. Y imagínense el maltrato que pueden sentir estas mujeres, lo invasivo que puede ser este procedimiento para las mujeres y para el resto de sus vidas. Ahora los compañeros les van a hablar un poco más de los conflictos armados y el papel de la mujer dentro de estos conflictos. Buenas noches. Muy buenas tardes, compañeros, profesora. A mí me corresponde hablarles un poquito sobre lo que es la violencia sexual vivida por las mujeres en África. Entonces, en este momento, Cari, si la puedes pasar, por favor. Ajá. Bueno, vamos a iniciar, ok, con lo que sería la República Centroafricana. Bueno, las agresiones contra las mujeres y niñas se han duplicado en lo que es la República Centroafricana, perdón, por los años de 2013, 2014 y han ido incrementando al pasar de los años, ¿verdad? Porque esto es uno de los países que está en conflicto pues interno de estas índoles. A raíz de esto, este país es considerado uno de los más inseguros y vulnerables para las mujeres. Es así que pues, la situación de la mujer ahí es bastante decadente, se puede decir. Otro punto muy importante que se menciona, y lo leí, es los matrimonios forzosos de niñas y mujeres a este tipo de grupos armados o milicias en donde ellas tienen pues, que casarse obligadamente y están todavía más expuestas a estas violaciones y a estos abusos y a las enfermedades de transmisiones sexuales. En los lugares de acogida en donde van las personas que han sido pues, atacadas por estos grupos armados y también hasta por los soldados del propio gobierno, llegan muchas mujeres y niñas en estas condiciones violentadas sexualmente, en donde pues, los recursos son muy limitados y como lo dijo el compañero anteriormente, muchas veces hasta en esos lugares pues tienden a tener de ese tipo de ataques. También otro punto muy importante son las tácticas de guerras que utilizan estos grupos armados. Las mujeres son vistas como algo fundamental para infundir miedo. Esto quiere decir de que ellos atacan y violan a estas mujeres, no les importa si están al frente de sus hijos, si son las esposas viendo, sus esposos viendo a sus esposas siendo violentadas o las abuelitas siendo violentadas al frente de sus nietos y también esas abuelitas viendo cuando les cometen estos actos tan brutales a sus nietas. Y también existen algunas instituciones
que se encargan de velar por la seguridad de estas personas. En estos lugares, uno se encuentra en Bangui, que es la capital de la República Centroafricana. Este tipo de instituciones lo que hacen es recibir a estas mujeres y niñas violentadas para poderles colaborar. Aproximadamente reciben al día entre 10 y 25 mujeres. Ojo, que no es una cantidad total de las violaciones en República Centroafricana, porque muchas de estas violaciones son calladas, porque las violaciones en estos países son muy estigmatizadas. Las mujeres sienten que tienen la culpa por estos actos atroces que cometen estos perpetuadores. Ahora bien, en estos lugares se atienden las enfermedades de transmisión sexual, les dan un poco de ayuda psicológica y algunos embarazos. La siguiente. Ok, vamos con lo que sería la República Democrática del Congo. La capital, bueno, la República Democrática del Congo es considerada como la capital o el país de las violaciones. Este título es bastante fuerte porque, según algunas estadísticas, aproximadamente en 5 minutos, 4 niñas o 4 mujeres están siendo violentadas. Estos son números súper increíbles y lo dejan a uno bastante anonadado porque de verdad que es una impresión muy, muy grande. Estas cifras del todo no son pues exactas porque, como lo acabo de decir anteriormente, muchas de estas mujeres no denuncian o ni tan siquiera van a un centro de atención. Otro punto muy importante que tiene la República Democrática del Congo son los conflictos internos por los recursos minerales. Muchas de estas milicias o grupos armados llegan a los diferentes lugares donde se concentran estos recursos minerales, y donde se ven afectadas mayoritariamente son las mujeres, en donde son violentadas y no solamente por ellos. Otro punto muy importante es que son violentadas hasta por sus propios esposos o hasta por los vecinos, y ellas se quedan calladas por la misma estigmatización que tienen sobre estas violencias. O sea, no dicen nada por miedo a ser totalmente marginadas socialmente y por miedo a que sus esposos o familias no las reciban más o se vayan como el testimonio que vimos en el video. Otro punto muy importante es que también en la República del Congo se están viendo algunos lugares que se encargan de recibir a estas mujeres y niñas violentadas de los 16, 20, 14 y hasta de 3 años. Sí, este número es bastante fuerte y triste, en donde se encargan de darles un poquito de ayuda psicológica por los embarazos y con las enfermedades de transmisión sexual. Y un dato muy importante que me pareció sumamente interesante: en el 2006, ojo la fecha, 2006, se firmó en la República Democrática del Congo la Ley contra la Violencia Sexual, con penas desde hasta 5 hasta los 20 años. Obviamente, pues esto no ha servido de nada porque el sistema judicial es muy lento y corrupto, y aparte las mujeres no entienden este tipo de sistemas de denuncia, por lo cual abandonan o tan siquiera ni llegan a hacerla. Y para terminar con la República del Congo, que me parece muy interesante, es esta notita que fue en Kavumu, un pueblo de la República Democrática del Congo que es poco conocido, pero que durante 3 años consecutivos, desde 2013 al 2016, hubieron violaciones masivas a niñas de 8 meses a 11 años, en donde un grupo armado de aproximadamente 20 hombres, organizados por un diputado provincial que se adueñó ilegalmente de una plantación muy importante y ha tenido diferentes conflictos con el gobierno, en donde ellos violaban a estas niñas
pues escudándose en que esa sangre y esa virginidad les daba, ¿cómo se llama esto? Inmunidad, trabajo y hasta los curaba del SIDA. Esto es para que veamos un poco hasta dónde llegan las creencias a cometer este tipo de actos tan, pues, tan grotescos y tan reprochables. Siguiente, por favor. Para finalizar, voy a hablarles un poquito sobre lo que es Sudán del Sur. Sudán del Sur presenta igualmente las mismas violaciones, el mismo índice o un poquito mayor de violaciones, en donde las mujeres las ven casi normales porque el gobierno no hace nada. Tanto es así que la ONU tuvo que intervenir para poder dar un poquito de justicia a las mujeres de Sudán del Sur. Este dato me parece súper importante. Muchas de las mujeres que son violentadas en Sudán del Sur son por los soldados del gobierno y por las milicias o grupos armados que se enfrentan entre ellos. Esto arroja a que el gobierno no está haciendo para nada bien su trabajo, porque solamente castiga, por decirlo de alguna manera, a esos soldados que cometen este tipo de actos contra las mujeres, pero no a los dirigentes, que eso sería, o sea, prácticamente sigue el cáncer sin ninguna cura. Lamentablemente en este país, pues las cosas van muy lentas y como se ve aquí, el presidente Salva Kiir, pues realmente no ha hecho mucho por mejorar estas situaciones. Y desde el 2016 se vienen dando un poco lo que son unas investigaciones por la ONU para dar un poco más y esclarecer algunas situaciones que se han visto en lo que sería Sudán del Sur y aún sigue siendo pues un tema de investigación. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre un poquito lo que sería la lucha que se está dando contra este tipo de situaciones, ¿verdad? Como vimos en estos tres países, y bueno, no solamente en estos tres países, a nivel de continente, pero lo estamos especificando en estas tres zonas. Vamos a ver un poquito sobre lo que se ha venido tratando de hacer y cómo pues tiene sus pequeñas, no, sus grandes limitaciones más bien, y los grandes obstáculos que tiene para poder tratar de solventar este tipo de problemas. Vamos a iniciar con otro pequeño video por acá que nos va a tratar de reflejar un poco lo que sería la lucha que dan las mujeres por este tipo de situaciones y pues los intentos de estas organizaciones para evitar este tipo de actos. Ok, vamos a ponerlo de nuevo. Casi 5 años de guerra civil en Sudán del Sur. 4 millones de refugiados y desplazados. 7 millones en grave inseguridad alimentaria.
Bentiu, la capital del Estado de Unidad al norte de Sudán del Sur, ha sido testigo de algunos de los peores combates desde que comenzó la guerra civil. La violencia se ha recrudecido y cada vez son más las personas que intentan llegar al campamento de protección de civiles, el mayor campo para desplazados dentro del país. Actualmente cuenta con cerca de 120.000 personas. La mayor parte de las mujeres que llegan aquí lo hacen después de haber sufrido acoso y violencia. En este país la violación se ha convertido en un arma de guerra. Éramos muchas mujeres, estábamos cerca del río. Un grupo de criminales llegó y escogieron a 7. Nos llevaron al bosque. Todas sabíamos que nos violarían. Nos consolamos mutuamente diciendo que esto sucede en todas las guerras. Sabemos que si no te violan hoy, te violarán mañana. El 65% de las mujeres de Sudán del Sur han sufrido violencia sexual o física, el doble del promedio mundial. Las cifras, según UNICEF, que realiza una labor de prevención en esta zona, son alarmantes. El número de casos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres ha ido increciendo desde 2013. Estamos en una situación en la que prácticamente se puede hablar de epidemia, con agresiones constantes contra las mujeres, y la situación empeora cada día. ¿Qué se puede hacer para ayudar a las víctimas y trabajar en la prevención? La ONG IRC, International Rescue Committee, coordinada por UNICEF y financiada por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE, gestiona 4 centros de mujeres en el campamento y 2 fuera del mismo. Entre todas las mujeres que están en el campamento, más del 50% han sido violadas, han sufrido violencia sexual, ya sea dentro del campo, fuera de él o en las inmediaciones. Les damos apoyo psicosocial, información sobre las consecuencias de la violencia y las agresiones y sobre la necesidad de buscar atención médica. El hecho de llegar a instalarse en el campamento no garantiza que no haya agresiones. Cada uno de los centros del IRC reporta una veintena de violaciones semanales y una docena de agresiones físicas. Ir a buscar leña, por ejemplo, es muy arriesgado. La ONG Non-Violence Peace Force realiza controles diarios en todo el perímetro del campo. Por este motivo, desde hace 3 años. Estamos realizando un seguimiento de la situación a través de un diálogo con las mujeres que regresan de la recolección de cañas. Gracias a sus testimonios vemos cómo están las condiciones de seguridad. La información que facilitamos se basa en lo que ellas nos cuentan y así evaluamos cómo pueden protegerse mejor. La ONG, que cuenta con el apoyo de UNICEF y de la Unión Europea, envía a las víctimas a los hospitales y a centros destinados a las mujeres dentro del campo. Esta madre de 8 hijos fue violada el año pasado. Llegaron unos hombres. Todas las demás mujeres huyeron, pero yo no tuve tiempo. Me atraparon. Ahora, cada vez que tengo que salir del campo, estoy aterrorizada. Puede volver a ocurrir, pero a mí no me queda más remedio por mis hijos. Tengo que hacerlo. Los donantes, como la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE, buscan una manera más eficaz de abordar la violencia de género en países en guerra. La Unión Europea ha apoyado un llamamiento a la acción en materia de prevención y respuesta ante la violencia de género en situaciones de emergencia. ¿En qué consiste? Se trata de una iniciativa mundial con más de 70 miembros liderada por la Unión Europea, en la que se está tratando de promover un compromiso más amplio en términos de respuesta humanitaria y al tiempo garantizar que haya responsabilidades y que la comunidad de actores humanitarios puedan hacer algo al respecto. La violencia sexual se inflige a gran escala en Sudán del Sur en un conflicto étnico en el que sirve de arma para vengarse sobre comunidades rivales. Reintegrar a estas mujeres víctimas, supervivientes y luchadoras en sus familias y en sociedad es el gran reto. Bueno, como vimos el video, ¿verdad? Viene a resumir prácticamente todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, cómo en este caso se centraliza en Sudán del Sur, pero en realidad es la vivencia de todos los países que se encuentran en conflicto en África, es casi que la regla, ¿verdad? Y cómo todo esta problemática se viene dando no solo en las aldeas, sino que también incluso en las zonas donde se encuentran los refugiados, perpetrados por
las milicias, los grupos armados, el mismo ejército regular. Entonces por ahí ha venido como, este video nos ayuda a contextualizar todo este tipo de problemática. Y uno de los mayores problemas a la hora de tratar de solucionar o de ponerle fin a esta situación es que realmente las organizaciones que tratan de acabar con esto o de brindar ayuda y apoyo son precisamente organizaciones externas o totalmente ajenas a los países, como son las Naciones Unidas, la misma Unión Europea, la UNICEF, el Programa de Refugiados de las Naciones Unidas. Y el apoyo que hay de parte de los gobiernos es muy poco, e incluso en algunas ocasiones pues resulta ser insatisfactorio. O sea, realmente, como decían los compañeros anteriormente, los sistemas judiciales son corruptos o son muy lentos, o incluso en algunas ocasiones no vienen a ejercer la función que deberían de ejercer, o no lo hacen de la manera más eficiente o de la mejor manera, y por ahí incluso los culpables o los violadores como tales no reciben el castigo que incluso se les coloca, o la sentencia que se les da, ¿verdad? Quizás de los aspectos más importantes a tomar en cuenta por acá es que, a pesar de todas estas dificultades que se tiene, ¿verdad? Y de toda la problemática que se maneja, pues hay avances también. Se ha tratado de apoyar, como lo mencionaron los compañeros y como lo vimos en el video, de dar apoyo a nivel tanto médico como psicológico, como incluso asesorías legales para poder afrontar este tipo de problemática. Como vimos ahí, bueno, hay un pequeño sinsabor también, porque por ejemplo el segundo dato que vemos ahí, donde la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo pues ha ayudado a investigar más de 6.500 casos de violencia sexual y ha llevado 650 perpetradores ante los tribunales, y las condenas son del 60%. En muchos de estos casos, pues estas condenas simplemente se dictan, pero no se ejecutan. Entonces, queda ese sinsabor, ¿verdad?, de que a pesar de que se consigue, entre comillas, la justicia, y de que se logra llevar a los criminales ante la ley y ante la justicia, y pues realmente no se cumple como tal. De igual forma, y lamentablemente estos programas y estas iniciativas, al no ser auspiciadas por los mismos gobiernos, no se perduran en el tiempo. Entonces hay algunos programas que ya no existen, otros que pues los países o las organizaciones dejan de dar el apoyo, pues máximo ahora como veíamos por la pandemia, ¿verdad? Que obviamente pues los recortes económicos se vienen dando. Entonces este tipo de acciones lamentablemente son de las primeras cosas que por ahí sufren a nivel de recortes, y quizás de lo más triste también es a nivel de lo que las Naciones Unidas trata de hacer, o lo que logra hacer en sus recomendaciones que da, porque no puede o no da más que recomendaciones, y este tipo de apoyo, pues insta a los gobiernos justamente a involucrarse más en este tipo de problemática, y en tratar de hacer efectivo todo este tipo de sentencias y de procesos judiciales para poder pues realmente, si no atacar la raíz del problema como tal, por lo menos empezar por atacar las causas, ¿verdad? Empezar a atacar a los perpetradores y empezar a que cumplan sus castigos como debe de ser. Creo que tratamos de esbozar un poco lo que fue, lo que es en sí el panorama de las zonas en conflicto en África. Escogimos solamente estos tres, no porque sean los únicos, pero quizás porque han sido los en los que se presentan peores situaciones, o en los que están activos al día de hoy, ¿verdad? Pero son una pequeña muestra de muchas realidades que viven las mujeres en todo el continente africano y en todo el mundo en general. No sé si mis compañeros quisieran aportar algo más por acá.
Sí, para comunicarles, compañeros, que la actividad es completar un texto sobre lo que estuvimos hablando acá en la presentación y en el informe escrito. También decirles que el link va a estar pues adjunto o a la par de lo que sería la grabación. Entonces, para que estén atentos en la plataforma. Y de mi parte, muchas gracias y espero que les haya servido nuestra presentación y exposición. De mi parte, nada más agradecer por el tiempo y por la atención. Créanme que esto es un trabajo, un esfuerzo que hacemos todos los compañeros para que todo salga de la mejor manera. Entonces esperamos que lo disfruten. Ok, bueno, sí, igual que mis compañeros, muchas gracias por su atención. Espero que les sirva mucho la clase, la exposición de nosotros y esperamos también que participen en la actividad. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches a todos.